Hola, yo soy Paula Beaus. Voy a presentar la segunda mesa, sensibilización, intervención, aprendizaje en campañas oficiales y activismo. No, ya está el micro. Paso a presentar brevemente a las ponentes y discusan de esta mesa. La primera ponencia correrá. ¿Podéis cerrar el micro, por favor? Ahí. Bueno, la primera ponencia correrá a cargo de Loe Cubero Pajares, graduada en psicología. Hizo el máster de psicología y comunitaria en la Universidad de Sevilla y actualmente tiene un contrato predoctoral en la Universidad Rovira i Virgili. El tema de su tesis tiene relación con las metodologías participativas y artísticas para el abordaje de las violencias sexuales y de género. Es investigadora del proyecto Segrebuni y profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira i Virgili. Sus intereses de investigación tienen que ver con las metas pedagógicas, los feminismos decoloniales y migración. Ha trabajado investigaciones sobre violencia en el contexto salvadoreño con mujeres y juventudes. Presentará algunos de los resultados del análisis de campañas de sensibilización contra las violencias sexuales y de género en las universidades. La doctora Ana presentará los resultados del análisis de campañas de sensibilización desarrolladas en distintas universidades del Altiplano en México, señalando la transversalidad de algunas dimensiones de análisis de las campañas en los contextos universitarios catalán y mexicano. Bueno, Ana Cristina Aguirre es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesora e investigadora de la Universidad de las Américas de Puebla, dirige el grupo de investigación en Psicología Crítica y Performance y la línea de interseccionalidad de cuerpo, género y espacio del doctorado en Teoría y Creación de la Cultura, también de la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente dirige varios proyectos, el proyecto de detección de violencia de género hacia la mujer en el espacio público y el proyecto Performance y Acción Colectiva. Además, Ana Cristina pertenece al Latin American Board del proyecto Segrebuni. Por último, sí, es que hay interferencias. No sé si no están cerrados todos los micros o... Vale. Bueno, por último tenemos el placer de contar con Guiomar Rovira, que participará en esta mesa en calidad de discussant. Bueno, Guiomar es doctora en Ciencias Sociales y profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Actualmente es investigadora de la Universidad de Girona con un proyecto Marie Curie de la Unión Europea titulado Acciones Feministas Globales Online, Oportunidades y Problemas de la campaña del MeToo. Es autora de varios libros, entre ellos Activismo en Red y Multitudes Conectadas, publicado en 2017, Zapatistas sin Fronteras, publicado en 2015, y Mujeres de Maíz, publicado en 1997. Su campo de investigación se centra en la comunicación, las redes digitales y los movimientos sociales. Bueno, como sabéis, yo me encargaré de recoger vuestras preguntas cuando abramos el turno de palabra en el debate, que pretendemos que dure unos 20-25 minutos. Y si queréis intervenir cuando dejen de presentar los ponentes y discusan, bueno, pues podéis clicar el icono de la mano e intervenir directamente, ¿vale? Sin más, doy paso a Loe cuando quieras. Hola a todas. Bueno, Paula, gracias por la presentación. Es todo un gusto estar aquí con vosotras hoy. La verdad, compartir mesa con Ana Cristina y con Guiomar, y ha sido muy bonita la mesa anterior, así que esperemos no romper ese clima que se ha creado, porque ahora vamos a hablar un poquito de resultados, ¿no? Y esto quizás se haga un poquito más pesado, pero bueno, vamos a intentar que sea interesante también, ¿no? Ahí veis la presentación. ¿Se ve? Sí. Vale, pues como ha dicho Paula, nosotras venimos a presentar el análisis de campañas que hemos estado haciendo dentro del proyecto.
Así, para ordenar un poco la presentación, ¿no? Voy a hacer una breve contextualización, ¿no? De dónde se ubica este análisis de campañas dentro del proyecto Segreb Unicat MEX. Luego un poco os contaré cómo lo hemos hecho y las categorías de análisis de campañas que hemos utilizado, para luego pasar a principales resultados y algunas buenas prácticas que hemos recogido, ¿no? Y luego, bueno, unas conclusiones generales que, como decía Sara ayer, ¿no? Con el tema de las recomendaciones estamos todavía en un work in progress, así que bueno, espero que después en el debate podamos seguir profundizando sobre esto, ¿no? Bueno, para ubicarnos un poco, ya conocéis todas el proyecto, ¿no? Pero bueno, el proyecto CADMES surge un poco para visibilizar las violencias sexuales y de género dentro de los campus universitarios. Y uno de los objetivos principales es esa identificación de buenas prácticas, ¿no? Que se hayan llevado a cabo en universidades catalanas y en universidades de la región del Altiplano Central de México, ¿no? O sea, con el fin de poder mejorar esas estrategias de respuesta que se están dando. Bueno, y en esta identificación, ¿no? de buenas prácticas es donde se ubica este análisis de campañas, campañas tanto institucionales como de grupos feministas o colectivos de estudiantes, etcétera, ¿no? Vale, un poco cómo hemos hecho este análisis de campañas, ¿no? Bueno, primero hicimos una primera búsqueda donde hicimos una revisión, ¿no? Online de todas las iniciativas y campañas que se habían hecho en mi caso, en las universidades catalanas, ¿no? Luego Ana Cristina contará la parte de las mexicanas. Y bueno, revisamos páginas web, nos pusimos en contacto con las unidades de igualdad, con grupos feministas, hicimos un par de entrevistas también a dos grupos feministas de la UPF, la Espurna Feminista y Time is Up UPF, que nos abrieron un poco también, que nos ayudaron con el mapeo, ¿no? También para llegar a otros colectivos feministas. Después hicimos una primera sistematización de todas las campañas que habíamos encontrado, donde las clasificamos, bueno, con el nombre, la universidad, quién organizaba la campaña, si era institucional o no institucional, a quién iba dirigida, el año y la duración. Y después ya pasamos a un análisis más en profundidad, ¿no? Donde analizamos los distintos materiales de todas las campañas y nos basamos en las siguientes categorías que vamos a ir viendo un poquito más en profundidad ahora, ¿no? El tipo de material, o sea, si era cartel, si era vídeo, si era una pintada, una performance, un folleto o un mural, el medio de difusión, si se había hecho en el espacio público o se habían utilizado las redes sociales, el enfoque, y aquí nos referíamos, ¿no? A con qué finalidad se habían hecho esas campañas, si eras puramente para sensibilizar a la comunidad universitaria o si iba más allá, implicaba alguna acción, ¿no? Alguna intervención que sería denuncia ya. Y también información, ¿no? Que serían aquellas que informaban de ciertos servicios, de los protocolos que hay en la universidad, etcétera, ¿no? También analizamos si estaban vinculadas a fechas específicas, ¿no? Como el 25N, el 8M, el 17M, ¿no? Si se habían realizado también durante el periodo del confinamiento o si estaban vinculadas a fiestas universitarias o no estaban vinculadas a ninguna de estas fechas. Y luego intentamos intentamos como categorizarlas, ¿no? en tipos de violencia, ¿no? Aquí hay muchas que se solapaban también porque hay campañas que tienen diversos materiales y hacen referencia, ¿no? A distintos tipos de violencia, pero bueno, hemos intentado como hacer este mapeo, ¿no? Y aquí hemos contemplado, bueno, violencia sexual, cibernética, acoso, pareja, LGTBIQ+, y estructural. Bueno, y en relación a los principales resultados que hemos obtenido, encontramos un total de 46 campañas, de las cuales hemos analizado 38, porque a muchas de ellas, bueno, pues no hemos tenido finalmente el acceso porque no estaban en las páginas web bueno. Y al final de esas 38 había 69 materiales, o sea que al final hemos analizado 69 materiales, ¿no? Hemos analizado campañas de 2012 hasta 2021, aquí os he puesto algunas, ¿no? Para que veáis algunos ejemplos. La primera es del Observatorio para la Igualdad de la UAB, y es de 2013, si no recuerdo mal. Esta de aquí, la segunda, es de un 25N en la UPF. Creo que eso, 2015, una cosa así. Aquí un mural del Día contra la LGTBI-fobia, y esta, que es una de las más recientes, que es del 2020, durante el confinamiento, y que fue una campaña que la Espurna Feminista llevó a cabo.
Vale, en cuanto al contenido, o sea, las campañas mayoritariamente se centran en violencias sexuales, acoso y violencias LGTBI fóbicas. Luego, en cuanto a la forma o sí, a las formas de comunicación, hay grandes diferencias, ¿no?, entre la forma que tiene de comunicar la institución y las formas activistas, ¿no? O sea, que se caracterizan por esa toma del espacio público y por no estar orientadas únicamente a sensibilizar, sino a la denuncia, ¿no? Y esto lo hacen a través de performance, pintadas, etcétera. Mientras que las institucionales van más pequeños vídeos, carteles, algo más así, ¿no?, en redes sociales y también en el espacio universitario. Luego, en cuanto a la vinculación, casi todas estaban vinculadas a fechas específicas, o sea, no hay una continuidad de que se hagan campañas sobre estos temas durante todo el año, ¿no?, sino que suelen estar vinculadas al 8M, al 25N, al 17M o a fiestas universitarias, ¿no?, como la fiesta mayor de la UAB, que tiene todos los años una campaña. Y luego la evolución varía mucho de unas universidades a otras, ¿no? O sea, en el plano institucional destacaríamos a la UAB, ¿no?, que desde el año 2012 en adelante, prácticamente todos los años, ha llevado a cabo distintas campañas. Y a nivel más activista, ¿no?, por lo menos lo que nosotras hemos tenido más acceso, ¿no?, es en la UPF hay cierta continuidad desde el año 2015, ¿no?, que distintos grupos feministas han ido llevando a cabo campañas y distintas acciones. Bueno, luego el enfoque, esto también, bueno, es bastante obvio, ¿no? Las institucionales obviamente se orientan más a la sensibilización del alumnado o a dar información sobre los servicios que tiene la propia universidad en estos temas, ¿no?, mientras que las de colectivos de feministas y de estudiantes se orientan más a la denuncia directa, ¿no? Y luego los medios de difusión, las redes sociales fueron el principal medio, ¿no?, a través del cual pues, se daba, ya sea, ¿no?, para la convocatoria de los eventos y todas estas cuestiones, ¿no?, y luego también para compartir lo que se había hecho cuando las acciones se daban en el espacio del campus. Y bueno, en relación a buenas prácticas, bueno, tendríamos que definir primero un poco qué consideramos como una buena práctica, ¿no? O sea, aquí he puesto una definición, podríamos haber puesto otras muchas, ¿no? Pero bueno, esas iniciativas que a pesar de que no, o sea, que no están exentas de fallos, pero que de alguna manera pueden orientar de manera adecuada acciones futuras, ¿no? Entonces, en este sentido, pues criterios para definir buenas prácticas podrían ser la innovación, la eficacia, la sostenibilidad y la replicabilidad, ¿no? Pero nosotras no hemos podido utilizar estos criterios porque, bueno, hemos tenido bastantes dificultades como para acceder a muchas de las campañas, ¿no? No hay una sistematización por parte de las instituciones ni de los grupos que organizan este tipo de iniciativas muchas veces, lo que nos ha complicado mucho el acceso, ¿no? Y tampoco teníamos como evaluaciones de los impactos más allá de las interacciones que se han podido producir en redes sociales. Entonces, bueno, pues definimos nuestros propios criterios, ¿no? El primero que consideramos, bueno, que sean campañas creativas o innovadoras de alguna manera, ¿no? Que la comunicación del mensaje sea clara. Valoramos también estrategias colaborativas, ¿no?, en las que haya habido un encuentro también, ¿no?, entre grupos feministas e institución. Y bueno, que no tengan una visión estereotipada de las violencias, ¿no?, de las supervivientes o de las personas que están en una situación de violencia. Entonces, he querido como seleccionar tres que considero que pueden ser consideradas buenas prácticas, ¿no? La primera de ellas es la campaña de comunicación No calles, combatimos la discriminación con geolocalización, que fue promovida por el Observatorio de la UAB y que es una estrategia colaborativa de sensibilización y denuncia, ¿no? Porque hicieron pequeños vídeos donde, en cada uno de ellos había distintos tipos de violencia, ¿no?, y distintos espacios donde se puede producir la violencia, tanto en los baños como en el campus, en la calle, como en redes sociales, también incluían esa parte, ¿no?, y animaban a que la comunidad universitaria fotografiase situaciones de violencia, tanto sexista, racista, homófoba, que se produjesen en el campus, ¿no? Y esa recolección de experiencias de todas las fotografías que compartió toda la comunidad universitaria se sistematizaron en este mapa, ¿no?
Y bueno, eso, o sea que en este sentido esta campaña pues tiene una visión amplia de las violencias, ¿no? Y además se elaboran como distintos materiales, ¿no? O sea, estaban los vídeos cortos por un lado, el mapa, carteles, y además fue una campaña que duró pues prácticamente un curso académico, ¿no? O sea, no recuerdo ahora exactamente los meses, pero a pesar de que fue sacada, vinculada a una fecha concreta, luego duró bastante tiempo. La segunda buena práctica que hemos considerado es esta de aquí de UPF Igualtat, per a la prevenció de la violència masclista, saps identificar aquestes conductes. Y esta se compone de 4 vídeos chiquititos en los que se habla, o sea, son como relatos en los que se habla en primera persona de violencias específicas que se dan en el contexto universitario, ¿no? O sea, por ejemplo, este vídeo que os he puesto la captura ahí es de cuestionar esas relaciones de poder, ¿no? Que son tan típicas del contexto universitario. Entonces, o sea, esta campaña además informa, ¿no?, de esas situaciones específicas por las que se puede ir a UPF Igualtat, ¿no?, y donde vas a recibir una atención. O sea, la información está muy clara, son vídeos cortos que son mucho mejor, ¿no?, que un folleto lleno de letra que al final nadie va a leer. Y bueno, no tenemos información de si si se ha construido colaborativamente esta campaña, pero al ver los vídeos y los relatos, ¿no?, que se recogen en ellos, se infiere que sí, ¿no? Si hay alguien que haya estado en la realización de esta campaña por aquí, pues sería genial para que nos cuente, ¿no? Y luego la última buena práctica que hemos seleccionado es de la Espurna Feminista. Se llama Facultats Feministes, ¿no?, y concretamente dentro de esta la Bústia Feminista, que bueno, que está activa actualmente, o sea, la acaban de sacar hace poquito y está, perdona Bárbara, que me he puesto ya a leer. Bueno, está todavía en activo, ¿no? Y nada, consiste en que las estudiantes, bueno, y todas las personas que así lo quieran puedan enviar situaciones de violencia que hayan presenciado o que hayan sufrido en primera persona, ¿no? Y estos las están publicando en estos formatos en sus redes sociales. Creo que algo a destacar de esta campaña es que, o sea, no solamente de este buzón feminista, ¿no?, sino de la campaña general de Facultats Feministes, es que se está estableciendo una red de acompañamiento feminista en coordinación con UPF Igualtat, ¿no? Y esto es algo que se tiene que recoger como buena práctica definitivamente, ¿no? Y bueno, de buenas prácticas ya creo que con esas 3, ¿no?, os podéis hacer una idea, ¿no?, del panorama general. Y bueno, para concluir, a nivel institucional existen muchísimas diferencias entre unas universidades y otras, o sea, hay algunas que prácticamente no han llevado a cabo ningún tipo de campaña, ¿no? Y a nivel institucional yo creo que habría que destacar la UAB, ¿no?, que es la que ha tenido más continuidad, ¿no?, en la que se ve que es una de las patas principales, ¿no?, en lo de las campañas de sensibilización. Y luego en relación a colectivos feministas y de estudiantes, bueno, de momento sabemos que otros grupos están organizados en otras ciudades, ¿no?, pero con la UPF ha sido con el que hemos tenido, quizá con los grupos de la UPF ha sido con los que hemos tenido más contacto y nos han facilitado, ¿no?, más campañas, ¿no? Las otras hemos podido ver en las redes sociales, iniciativas que habían llevado, ¿no?, y algunas las hemos añadido en el análisis, pero no hemos tenido tanto acceso. Y luego nada, o sea, comentar que creemos que las estrategias colaborativas fomentan, ¿no?, la participación del alumnado y que esto es muy positivo, ¿no?, que no sean como meros receptores de las campañas de sensibilización, sino que tengan un papel activo como en las otras campañas que os estaba presentando en buenas prácticas. Pero también creemos, o sea, que a pesar de que haya confluencia también, ¿no?, entre la institución y los grupos feministas, también es necesario, ¿no?, conservar cierta independencia entre las instituciones y los colectivos feministas, ¿no? Y a nivel de recomendaciones, ahora si queréis podemos seguirlas completando, ¿no? Creemos que es importante que desde las universidades haya una continuidad de campañas, ¿no?, para sensibilizar e informar, o sea, que no sea solamente que vaya vinculada
al 8M, al 25N o lo que sea, ¿no? Que en muchas de las entrevistas también que hemos hecho dentro del proyecto se nos decía mucho esto, ¿no? Que un día te mandan un correo desde la unidad y que eso ya se olvida y que si te pasa cualquier cosa muchas veces no recuerdas ni siquiera que ese servicio está ahí, ¿no? Luego eso, formatos dinámicos accesibles, o sea, el formato vídeo cortito creemos que funciona mucho mejor que un folleto con muchísima letra, ¿no? Y bueno, también los contenidos del mensaje, ¿no? O sea, que no caigamos en esas victimizaciones ni en esas visiones estereotipadas, ¿no? de las violencias sexuales y de género. Y por último, eso, lo que comentaba, ¿no? De la promoción de estrategias colaborativas, que la comunidad universitaria sea concebida como un agente activo, ¿no? Y no tanto como simple receptora. Y ya está, porque creo que ya, ¿no? Sí, vale, pues ya está. Que gracias a todas y que bueno, ahora seguimos comentando. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Aloe. Espero que ahora se me escuche un poco mejor, se me escuche un poco de eco. Pero bueno, me he cambiado de espacio, espero que no se me entrecorte tanto. Bueno, ahora doy paso a la doctora Ana Cristina Aguirre, que, bueno, como he dicho antes de la presentación, compartirá con nosotras algunos de los resultados de la... He estado todo el rato con el micro apagado, se me ha apagado automáticamente. Solo ahora. Ah, vale. Bueno, pues no sé por dónde me quedo. Eso, que doy paso a Ana Cristina Aguirre, que compartirá con nosotras los resultados del análisis de campañas de sensibilización en las universidades del Altiplano en México. Ana Cristina, cuando quieras. Gracias. ¿Se ve la presentación ya? Sí, se ve perfecto. Ok, bien. Entonces, vamos para allá. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, ¿no? Por formar parte del equipo y también porque por fin les veo las caras. Es como muy bonito esta parte de acompañamiento y poder ver que están ahí, quiénes son, cómo piensan. Y la otra cuestión también es esta parte de las campañas, no la hago yo sola, ¿no? Entonces está Ana Pauli, que por aquí está también conectada, y además está Ale, que ya no está ahorita conmigo en prácticas, pero que también fueron como ambas que generan toda esta parte de campañas. Nosotros lo que quedamos un poco de acuerdo con Aloe es hacer un comparativo de qué pasaba con las campañas allá y qué pasaba con las campañas acá. Entonces, bueno, presento en un inicio, ¿no? La idea es la misma, hacer el análisis de campañas de sensibilización, identificar buenas prácticas y visibilizar cierto tipo de violencias, que en este caso son violencias sexuales y de género, las principales que estamos encontrando. La siguiente sería, bueno, ¿cómo se sistematiza esta práctica a nivel metodológico en México? Empezamos en octubre 2020 hasta marzo 2021, ¿no? Hacemos una revisión online de las campañas. Nosotros al mismo tiempo que revisamos, sistematizamos. Entonces ya tenemos como una famosa tabla, ¿no? El gigante Excel, en donde vamos poniendo diferentes tipos de cuestiones. Algunos de nuestros criterios son, bueno, tenemos universidades públicas y privadas, como ya lo dijo Ale, ¿no? Del Altiplano Central ayer. Acciones, una de las cosas que encontramos son acciones internas de docentes feministas, que están impulsando precisamente las movilizaciones dentro de las universidades para que éstas aparezcan como parte de la universidad. Entonces aquí hay como un link bastante interesante. Otra cosa, encontramos grupos de investigación y colectivos feministas, que son estudiantes, las instituciones universitarias, grupos aliados a instituciones universitarias, ¿no? Y grupos aliados tanto dentro de la institución como muchos grupos aliados fuera que hacen que las acciones vayan pivoteando. Una de las cosas que veíamos era que a veces una misma campaña se va replicando o una misma acción se va replicando y bien no se acaba de rastrear quién la inició porque diferentes grupos están convocando. Entonces esta es una de las partes interesantes. La otra es... tenemos, bueno, estas es como las categorías que hicimos, ¿no? Universidad, campaña, categoría, departamento, es decir, dónde se inscriben los colectivos y dónde se inscriben las acciones a nivel institucional. ¿A quién va dirigido? Generalmente todas son a la comunidad en general, a la comunidad estudiantil, son muy abiertas. Los años, ahorita los vamos a ver, el más lejano es 2013 hasta 2021. Y bueno, el análisis de los diferentes tipos de materiales. Algunas de las categorías, cuando vemos algunas de las categorías, déjenme ver porque yo lo veo muy pequeño,
Ok, lo que vemos es un poco lo que Aloe nos presentaba, nada más que como con algunos extras, ¿no? Vemos esta parte de, bueno, de los materiales, lo que nosotros podemos aunar y unir a lo que se presentaba ya en las diapositivas anteriores, es el scratch, ¿no? El tendedero, el mural, toda la parte que tiene que ver con libros recopilatorios que se han hecho de diferentes tipos de movimientos. En este caso encontramos un libro hecho en Puebla, en donde hay diferentes recopilaciones de los carteles, de las consignas, de qué era que pasaba, y al final hay una parte donde entrevistan a las activistas y donde ellas van contando su historia. Entonces cuentan la historia del movimiento y eso te da como muchísima posibilidad de conocer bien qué es lo que sucede. En los enfoques, si bien tenemos los mismos tres, ¿no? Sensibilización, denuncia e información, vemos cosas que van siendo como dispares. En sensibilización tenemos actividades de alianzas transversales, esta parte que les decía con las docentes feministas, pero por otro lado vemos una institución muy particular que hace actividades institucionales desvinculadas de la comunidad, ¿no? De repente aparecen cierto tipo de cosas, de repente hay cierto tipo de escenarios, de repente se invita a cierto tipo de actividades que no necesariamente tienen un lenguaje que nosotros manejaríamos para las violencias, que generan diferentes tipos de réplicas de estas mismas violencias en ciertos espacios universitarios, ¿vale? Esto también se encuentra como cosas que difractan, además de campañas que sí realmente informan sobre violencias. Dentro de las denuncias, tenemos muchas acciones directas, ¿no? Y en acciones directas estamos hablando de toma de facultades, paro de labores activos, y muchas veces los paros de labores, estas alianzas, regresan debido a la impunidad. Entonces hay denuncias, hay impunidad, ¿no? Se genera paro y se genera un paro activo y entonces se hace una denuncia todavía más grande. Y es como este tipo de forma, y los plantones, que son como menos duraderos en el tiempo, pero que más o menos tienen la misma cuestión. En información hay una cosa bien interesante. Las universidades dan información acerca de todo, ¿no? O sea, cómo ser una abogada feminista, cómo generar clases de derecho feminista, qué se piensa sobre el consentimiento, todo. Pero muchas de ellas o algunas de la muestra no hablan de sí mismas ni de sus protocolos. Entonces no te dicen cómo llegar, no te dicen dónde está la atención, no te dicen cuál es la unidad, ¿no? Hay como toda esta parte de tipologías encontramos básicamente las mismas, sexual, cibernética, acoso por razón de sexo. Y aquí lo que incluyo yo es violencia docente, la entendemos como hostigamiento o esta cuestión que pasa por relaciones de poder, ¿vale? Pero es importante mencionarla como violencia docente porque en México hay una ley, que es la Ley General para una Vida Libre de Violencia, ¿no? En donde en esta ley sí se tipifica y sí se especifica la violencia a las trabajadoras y la violencia docente. Entonces, por eso como que también la retomamos en este sentido como violencia docente. Violencia de pareja, LGTBIQ+, ¿no? Y toda una cuestión estructural, sobre todo de impunidad, ¿no? Esta cuestión de impunidad que se va manejando donde se denuncia, los procesos son difíciles, tardíos, no en todas las universidades, ¿vale? Y hay otra parte que habla de misoginia. Esa parte la vamos a ver también ahorita en las campañas. Esta es la tipología. Vale. Entonces, así es que estoy volteando a la otra computadora porque no sé. Vale. Campañas. Encontramos 107 campañas por parte de universidades, pero de nuevo, no son solo el aparato universitario, las instancias universitarias, en realidad son académicas universitarias o estudiantes universitarias adscritas a grupos de investigación que están haciendo este tipo de campañas dentro de la universidad en nombre de la universidad, ¿no? Como en esta forma medio colegiada. Y también encontramos, aunque sí también hay campañas propias de las universidades, encontramos 90 campañas de colectivas feministas. Aquí les manejo aquí manejamos la muestra, es las universidades que están de este lado en amarillo, ¿no? En Ciudad de México vimos UNAM, UAM, en Hidalgo vimos la UACH, la Autónoma de Hidalgo, en Puebla vimos la UTLAP, la Universidad de las Américas Puebla, y la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿vale? Es importante decir que en los tamaños de las universidades no son comparables, ¿no? Por ejemplo, la UTLAP tendrá una población de 10,000, 8,000, pero la UNAM tiene campos
por todos lados, ¿no? Entonces, y además tiene muchas incorporaciones, lo mismo pasa con la UAM, ¿no? La UACH también tiene diferentes campus en diferentes regiones. Y aquí habría que ver también de dónde se saca la información. Básicamente de Twitter, de grupos de Twitter asociados que generan este tipo de campañas, ¿no? Y de ahí nos llevan muchas veces derivados a grupos o colectivas de Facebook y ahí vamos como pescando. Inclusive universidades también se manejan en ese tipo de sectores. Algunas universidades es difícil encontrar cosas en sus páginas, algunas no, ¿no? En cuestiones de temas principales, las colectivas están más enfocadas en la denuncia contra la impunidad, las formas de reflexión, la creación de herramientas para la denuncia. Había una muy bonita de fanzines, ¿no? Generar fanzines para generar formas de denuncia. Acciones directas como los scratches contra acosadores, directamente allí, ¿no? Paros activos, generar información, acompañamiento, ya sea en denuncias, en determinadas situaciones, o generar redes sororas para saber qué es lo que está sucediendo en ese ambiente, ¿vale? Análisis, alianzas, marchas, diferentes tipos de expresiones artísticas. Feminicidios. Hay una línea muy importante de feminicidios porque ha habido muchas universidades afectadas por feminicidios. Muchas chicas han sido asesinadas, ¿no? Familias de víctimas también están y familias de desaparecidas, ¿vale? En universidades, ¿en qué se enfocan las universidades? En sensibilización, denuncia, formación, información. Y en la información estamos hablando de información teórica, información legal, información contextual y muchas veces cuestiones sobre consulta. Bueno, buenas prácticas. Aquí seguimos tratamos de hacerlo comparativo, entonces seguimos con esta parte de la UNESCO de las buenas prácticas que nos habla de innovación, eficacia, sostenibilidad y replicabilidad, pero generamos como también nuestra parte sobre dificultades. Esto que les decía, las dificultades de análisis, además de que lo que comentaba Loe, ¿no? Que las campañas luego se pierden y solo encuentras el póster o encuentras la conferencia pero ya no sabes de dónde salió, ¿no? Hay como toda esta cuestión de seguimiento. Las universidades, algunas de ellas no hablan de sí mismas, ¿no? No hay una inclusión de los colectivos o no hay una inclusión de la comunidad en estas cuestiones contra la violencia de género y sexual. La impunidad y el desgaste de los colectivos frente a las diferentes autoridades. Hay muchísimas gestiones, a veces no son claras y a veces, aunque sean claras, las gestiones vuelven una y otra vez y es muy complicado llevarlas a cabo. La transversalidad de las violencias en tanto posicionamiento de poder, o sea, no solo la interseccionalidad de estas, sino la transversalidad que cruzan por todo el ámbito universitario. El cambio generacional, lo que por allí decían en la charla anterior, el cambio generacional nos ayuda y al mismo tiempo no nos ayuda, en el sentido de que tenemos muchos nuevos proyectos, hay muchas nuevas feministas, todo está explotando y es maravilloso, y por la otra parte, de repente van muy solas, ¿no? Y hay otras feministas que tienen más trayectoria a las que no necesariamente se acercan. Y entonces ya nos empezamos a encontrar en diferentes espacios, pero no nos buscamos, muchas veces no nos buscamos, entonces ahí hay como toda una cuestión. El miedo a denunciar a agresores como parte, ¿por qué? Porque esto es personas que trabajamos en organizaciones, porque son parte de la misma organización, ¿vale? Y en otras partes porque son cuestiones de subordinación y también nos hemos, por ejemplo, docente-alumna, y nos hemos encontrado también el caso de esposos, por ejemplo, esposos de feministas, que están jugando un papel como muy, muy, muy complicado, generando comentarios muy complicados. No todos, por supuesto, ¿no? Pero sí hay algunas cuestiones problemáticas en ese sentido. Aquí hicimos otra parte de comparativa, tenemos la parte de Cataluña, la parte de México que encuentran, ¿no? Encuentran creatividad e innovación como los criterios, comunicación clara, colaborativa, no estereotipada. Nosotros encontramos esta parte de transversalidad, que sería un poco a lo que le apostamos, capacidad de enrolamiento y generación de alianzas temporales, porque creemos que necesitamos una comunidad alrededor. Entonces, esta parte de poder generar enrolamientos, visibilidad y difusión, que esto salga. Van a ver las campañas ahorita que se las presenta, las buenas prácticas, muchas son en prensa, que explotaron y generaron diferentes tipos de formas. Construcción de plataformas de protesta, de denuncia, de acción directa, que salen de la experiencia de acoso o de la experiencia de discriminación o de la experiencia de violencia sexual en la universidad y de ahí salen al espacio público y generan
cosas muy impresionantes, ¿no? Entonces, buenas prácticas institucionales. Aquí estamos viendo las unidades, esta es una charla específica de las unidades de género de la UAM. Precisamente es esta que se cita aquí, ¿no? La UAM contra la violencia de género, unidades de prevención y atención. Y es una charla bien interesante que está posteada en la unidad de Iztapalapa, donde las diferentes unidades de la UAM van dando cuenta de qué les hace falta, qué necesitan, ¿no? Desde ellas mismas necesitamos, a la comunidad necesitamos más presupuesto, lo estamos haciendo bien en este sector, y generan diferentes tipos de citas que nos hablan precisamente, por ejemplo, aquí nos habla de el papel educativo del género, todos aprendemos, ¿no? Está marcado por una cultura patriarcal y hay que salir de allí, ¿no? Entonces es como muy clara este tipo de intención en las diferentes unidades. Esta es una de las buenas prácticas universitarias que encontramos, como esta comparación de las unidades. Aquí tenemos, bueno, esta sería la de colectivas feministas universitarias. Y entonces esta es la que le decía que es recogida en un libro que se llama La Universidad en Disputa, y es precisamente de la colectiva Minervas, ¿no? Minervas en Resistencia. Y una de las cosas bien interesantes de Minervas en Resistencia, además de generar todo un movimiento alrededor de la universidad, es, por ejemplo, las citas que vienen en la parte de abajo, que dice, por eso peleamos, porque es un espacio de crítica y confianza, pero también de mucho cariño. Y hay que atender esas luchas. También se necesita ternura radical para guiarnos y apoyarnos entre todas, ¿no? Y otra de las partes de Minervas que es bastante interesante es el decir, cuando nosotros llegamos a la universidad estábamos solas, y cuando lleguen las otras no queremos que les pase lo mismo, ¿no? Como generar formas de herencia hacia las otras estudiantes y generar formas en donde las otras se sientan acompañadas, ¿no? Inclusive en esta parte de clases online. Hay otra de las buenas prácticas que encontramos, es colectivos feministas universitarias que exceden sus espacios. Tenemos todos los frentes abiertos, ¿no? Ahorita antes de entrar a la charla estaba yo viendo que a lo mejor le quitan el registro a Félix Salgado Macedonio, que es un violador que está postulado para Guerrero, ¿no? Entonces estaba yo ahí muy pendiente. Es decir, tenemos todo abierto. Hay como todos los frentes abiertos al mismo momento. Entonces, este tipo de frentes que exceden espacios, estamos hablando de la Universidad Autónoma de Hidalgo, ¿vale? De un colectivo precisamente que se llama Aquelarre, y este colectivo, Aquelarre Cicuacóatl, que es una colectiva feminista, lo que hace es un scratch, pero es un scratch virtual. O sea, el graffiti que generan es un graffiti virtual. Y es un graffiti en todos los monumentos, en diferentes lugares. Esta es la portada de la universidad. Es como el campus, como el lugar antiguo donde estaba la universidad, el primer campus. Y lo que hacen es esto. Y una de las cosas que cuentan es precisamente que son la voz, ¿no? Son estas personas que luchan en contra del acoso y el hostigamiento dentro de la universidad, y lo hacen visible y lo pasan a medios, y medios lo empiezan a replicar. Y una de las cosas que se ve también en este tipo de protesta es la parte de hasta abajo de la cita, donde dice, lamentaron que la reacción de la ciudadanía fuera criminalizarlas, aún cuando las pinturas fueran virtuales, ¿no? Y la respuesta de ella literalmente pues es esto, ¿no? Como si les importan más sus muros que sus paredes, sus muros están bien, ¿no? De las mujeres no se puede decir lo mismo. Entonces vemos como una práctica de confrontación directamente, que es una práctica creativa y que además está generando cierto tipo de cuidados en esta cuestión pandémica. Este colectivo es un colectivo de feministas radicales separatistas. Son mujeres de la Universidad de la UNAM, y ellas son de la Facultad de Química. Y entonces las vemos como en varios registros, ¿no? Hay un recorte de la página de Facebook donde hablan del 8º testimonio contra un profesor, y entonces generan como este seguimiento, no solo de su propia facultad, sino de todas las otras facultades, a modo de Me Too, ¿vale? Hay una parte donde hablan de los feminicidios, esta parte que ven con altares y velas, es un altar a 10 chicas que fueron asesinadas, y entonces una de las cosas que pone arriba es para nuestras muertas, es como la apropiación, ¿no? Y esta parte de sentido. Y la última es un podcast que abrieron recientemente, que se llama Las Tofanas, que es precisamente la historia de su movimiento. Quiénes son, cómo nacen, dónde están y qué pasa con el 8M, la violencia, y es una crítica de todo esto y cómo se posicionan. Y uno de los datos más interesantes que dan es, antes de nosotras en la facultad, los agresores circulaban tranquilamente.
ahora saben que si alguien hace algo, inmediatamente saldrá en el muro de Facebook y por lo menos se cuidan más, ¿no? Es decir, no hemos cambiado cierto tipo de formas culturales, pero por lo menos hemos creado como cierto tipo de escudos. En el siguiente tenemos buenas prácticas, colectivos feministas articulados y su intervención, pero ya en lo público. O sea, feministas universitarias hacia lo público. Esta es la toma del Congreso de Puebla. La toma del Congreso de Puebla se da el año pasado, en noviembre, el 24 de noviembre. Es una historia bien bonita, bien interesante. Es una toma pacífica. En México se han dado muchas tomas de los congresos, sobre todo también de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos por familiares víctimas, familiares también de chicas que sufrieron feminicidio, ¿no? Entonces, esta es una toma de congreso. La toma de congreso es pacífica. Son varios colectivos feministas en Puebla y unas de ellas están inscritas en universidades. La toma del Congreso se da al mismo tiempo que la toma de la radio BUAP, que es la radio de la Universidad Benemérita de Puebla. Y lo que encontramos son las tomas unísonas. Lo que nos cuentan en las crónicas es que el 18 de noviembre ellas van al Congreso, entran a dejar unos papeles para empezar a hacer unas iniciativas de ley. Y con estas iniciativas de ley se dan cuenta dónde están los salones, cómo están ubicadas las oficinas, dónde están las cámaras, dónde están los policías, cuál es la seguridad, ¿vale? Y ellas llegan el 24 de noviembre otra vez con sus escritos, dos colectivos, Cuatlicue Siempre Viva y la Coordinadora Feminista de Puebla. Entran, ya sabiendo toda la ubicación, una de ellas finge desmayarse, finge sentirse mal, ¿no? Genera como toda una cuestión hacia los de seguridad la reciben, las otras entran al salón de congresos, al salón de juntas, se encierran y mientras tanto, muchos otros dos grupos afuera llegan y empiezan a poner carteles sobre la toma del Congreso. La toma es pacífica, no hubo daños de mobiliario, no hubo daños de paredes que tanto les preocupan, ¿no? Y lo que se pidió fue hablar con el gobernador, ¿vale? Hablar con el presidente del Congreso, hablar con, lo pongo porque hablar con representantes de universidades públicas y privadas, y se pide directamente a dos rectores, al rector de la BUAP y se pide al rector de la Ibero, porque era donde habían salido los tendederos y estaban todas las cuestiones de acoso en ese momento muy patentes. Entonces también se pide la despenalización del aborto, se pide la ley Agnes, que es la ley de reconocimiento a personas trans sin un diagnóstico patológico, directamente en el registro civil al solicitarlo. Se exige también el combate real en cuestiones de alerta de género, que es un protocolo mexicano, que después de tantos feminicidios, después de tanto tal en un estado, se puede lograr, en Puebla está, pero no vemos mucho resultado, entonces se pide que entre y se pide que entre también a universidades. Y se pide la investigación de esterilizaciones forzadas en compañeras indígenas. Aquí hay una parte muy interesante, la foto es histórica realmente, porque en esta subida de la escalera, en un momento en la toma del Congreso cierran las puertas, le cierran las puertas policías y ellas ponen la escalera y suben por enfrente sin ningún problema y sin ninguna cuestión. Así es como ella se define, ¿no? Somos un grupo independiente de mujeres que están luchando desde varias colectivas y mujeres universitarias. Entonces, todo el tiempo se marca a las mujeres universitarias como participantes. Estos son los actores con los que se pidió diálogo, ¿no? Aquí están las universidades públicas y privadas. Ay, aquí. Ajá, perdón. Aquí están las universidades públicas y privadas. Está también el gobernador. Está, la foto es de la rueda de prensa que ellas dan adentro del Congreso y de la toma posterior. Se hizo una posada, hubo diferentes tipos de acciones. ¿Vale? Ahora, ¿qué se logró? Bueno, en abril, me parece que es el 15 de abril, se tiene una sesión abierta en el Parlamento. El Congreso ya se desocupó después de firmar varias cuestiones, tanto con Congreso, ¿vale? Como con diferentes autoridades. Una de las cosas que se firma es el Parlamento abierto para hablar de aborto. Otra de las cosas que se firma es la ley de identidad de género. Y ahorita lo que ya se logró fue que la ley de identidad de género ya pasó y ya nada más estamos pugnando porque se publique. Pero todo esto viene de mujeres universitarias y se firma también acuerdos con dos rectores, con el de la UAP y con el de la Ibero, para que se revisen todas las cuestiones sobre violencia y acoso dentro de las universidades. Bueno, y como apuntes finales, tenemos toda esta parte en donde hablamos de
hay una criminalización muy fuerte del movimiento en México. La denuncia y las exigencias de universitarias por feministas son recurrentes y tienen que ver mucho con cuestiones de impunidad. El reto es seguir trabajando juntas. Vemos buenas prácticas en algunas universidades, como estas unidades de género y diferentes tipos de criterios, ¿no? Algunos protocolos como el de la UNAM. Hay diferentes tipos de campañas que son permanentes. Por ejemplo, en la UTLAP hay una que se llama No es amor, es violencia, que es permanente y que invita y que informa y que genera, ¿no? Pero seguimos viendo impunidad. Vemos la universidad como un fenómeno expansivo. O sea, es un lugar que está creando diferentes tipos de plataformas para el movimiento y que está exponenciando. Y también vemos que es muy importante en México abrir los protocolos para el conocimiento de todas las personas, de toda la comunidad universitaria y más allá, para poder generar formas de trabajo de estos protocolos. Una de las universidades que tiene una campaña sobre consulta del protocolo era precisamente la UAP en Puebla, y ellos tenían una campaña para generar este tipo de consulta y poco después fue la parte de la toma del Congreso. Entonces, les dejaría yo aquí algunas fuentes que son precisamente como las más significativas, ¿no? El libro que encontramos, algunas cosas así, ya después si les interesan se las paso. Y bueno, por nosotras sería todo. Muchísimas gracias, Cristina, ha sido súper interesante. Bueno, sin más voy a dar paso a Guiomar para que comparta con nosotras algunas de sus aportaciones a las exposiciones de las ponentes. Guiomar, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Ah, vale, que no te veía. Sí. Muy bien. Oigan, pues antes que nada, ¿me escuchan bien, sí? Sí. ¿Paula? Sí, perfecto. Sí, muchas felicidades a Loe y a Ana Cristina y a Pauli también por este trabajo que me deja de veras fascinada. Me parece importantísimo que documentemos, que tengamos y construyamos juntas la memoria de todo lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo de este despliegue de campañas. Yo venía preparada para hablar de protocolos, como discursan, como fue el ayer, ¿no? Pero y no tenía las ponencias de ustedes, entonces pues me voy a centrar un poquito en lo que han contado ahora. No sé si quieren quitar la pantalla y estamos juntas en el compartir pantalla y así estamos. Estoy intentando. Pero no. Vale. Bueno, entonces lo que yo señalaría, que me parece muy relevante, es la enorme creatividad que se ha producido en digamos, en lo que ustedes recopilan como campaña, ¿no? Que incluso la palabra campaña es una forma de llamarle a un proceso que excede, ¿no? Que excede lo que podría ser una campaña, más allá de las que sí son campañas más institucionales, más delimitadas, pero incluso esas están desbordadas porque forman parte de un proceso político que las empuja y obliga a abrirlas. En este sentido, me parece muy, muy interesante reflexionar sobre cómo esta ola feminista que llega a las universidades desde las chicas más jóvenes, ¿no? Tiene que ver mucho con el activismo feminista, ¿no? Con unas formas de acción que tienen que ver con la comunicación. Y eso es un tema que me parece muy rico, porque hay todo un desarrollo de la sensibilidad estética para llegar a comunicar un mensaje, para llegar a politizar, para llegar a denunciar y para romper, ¿no? Entonces vemos desde el activismo a la acción directa, ¿no? Y por supuesto conozco más el caso mexicano y en ese sentido pues mi comentario va más centrado en esto, ¿no? Cómo de repente tenemos estas formas tan proliferantes de formas de hacer a la vez intervención, performance, cartel, red y apelar a los medios de comunicación y a la vez obligar a las autoridades en algún sentido, ¿no? Entonces, esta implicación digamos, es parte de una ola que no puede verse solo como una especie de movimiento, sino que es totalmente desbordado, ¿no? Desde esta capacidad de las, yo creo, de las nuevas generaciones, sí me parece bien interesante, de que se mueven, digamos, al menos en las campañas menos institucionales, sino que surgen
de las colectivas y de las estudiantas e incluso de las que no están necesariamente estudiando pero que se juntan en esos espacios, ¿no? De generar procesos, ¿no? Incluso de forma muy desarticulada en muchos casos, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en el último 8 de marzo en México. Yo tengo una ídola del 8 de marzo de México, que es la Reinota, ¿eh? Es una chica que va a la marcha, y además luego en entrevistas, porque he estado siguiendo lo que va diciendo, ¿no? Que va a la marcha porque se indigna cuando ve que hay la valla y que de veras hay como represión y tal, y ella sale de su casa, se va sola a la marcha, ¿no? Y le cae un bote de humo, no es gas pimienta, es humo, un bote de humo, cerca, y agarra el bote de humo, y esta chica, que digamos dentro de los cánones estéticos se diría que es gordita, ¿no? Corre tanto como puede y avienta el bote de humo del otro lado a las policías, ¿no? Y entonces produce eso por casualidad, ¿no? Otra vez la dimensión online, on live, ¿no? Es transmitido directamente, ¿no? por una chica que la graba, ¿no? Y de repente, pues, fíjense, es bien interesante porque recibe, por un lado, agresión gordofóbica, ¿no? Y toda una serie de comentarios misóginos, y por el otro lado una absoluta ola de rendidas admiradoras, ¿no? Diciendo, eres nuestra reina, eres la reinota, eres lo máximo, y se convierte en el ícono, y le hacen montones de memes, de ilustraciones, de tal, ¿no? Entonces, y este es como un ejemplo más de los que ya ustedes me presentaron, ¿no? O sea, el caso de la ocupación en Puebla. Todos vemos algo que va más allá de la planeación en estas campañas, ¿no? Sino que se dan dándose, ¿no? Es un proceso como imparable de acción directa, de activismo, ¿no? Que rompe todas las, digamos, lo previsible o lo más estructurado. Entonces me parece que eso es bien interesante, porque también eso es lo que ha transformado los espacios universitarios. Y estaba pensando en la UAM, ¿no? Yo soy profesora de la UAM Xochimilco, ahora estoy en la Universidad de Girona, pero, o sea, ¿cómo pasamos a un cambio de sensibilidad obligados, ¿no? O sea, por esta acción directa que acaba siendo, en muchos casos, para las instituciones y para este patriarcado y este pacto acomodado, ¿no? patriarcal, muy agresiva, muy violenta, ¿no? Y pensaba en el muro que se hizo en la UAM en 2016 también, como parte de estos repertorios que ya también Ana Cristina nos comentaba, ¿no? Y es de repente convertir, en lugar del muro, se llamó el muro, en este caso luego se llamaron tendederos, ¿no? Convertir toda la cafetería en un muro enorme donde poner denuncias de acoso, ¿eh? Y las chicas iban colgando y un montón ahí las denuncias de acoso, algo que nunca había pasado. O sea, yo les puedo decir que en la UAM, o sea, si tenías un profesor que era acosador, al siguiente semestre no le daban grupo, entonces tú tenías que dar las clases de ese profesor casi, ¿eh? O si se tenía, o sea, no, así de grave. O, digamos, se intentaba despedir a un profesor y por ley laboral regresaba, además con una penalización para la universidad. Entonces, todo el cambio que se ha producido a partir de estas denuncias descontroladas, ¿no? En cierta manera, esta acción directa de las chicas, de ya no más, ¿no? Ha obligado a enterarse de qué es lo que está pasando y esto tiene que cambiar, ¿no? Entonces, no solo fue el muro, que es un tendedero en 2016, coincidiendo con la gran ola, la primavera violeta mexicana, del 24 de abril del 2016, sino a la vez con toda esa potencia de denuncia que incomodó muchísimo, las autoridades se ponen las pilas y aceptan pensar en algo como un protocolo, ¿no? Incluso, pues como les decían y como ya antes había comentado, ¿no? O sea, un grupo multidisciplinario de investigadoras, también esa parte también de las mujeres feministas que están ahí
¿no? Haciendo su trabajo de barrena años y años con todo en contra, ¿no? Como este grupo de cuerpos que importan en la UAM, ¿no? Con Guadalupe Guacús, la única experta en violencia de género en la UAM, ¿no? O sea, dices, no puede ser. Dices, ¿dónde hay más? Necesitamos más. No era un tema que se viera importante, ¿no? Y de repente este grupo pasa a ser un programa institucional y de repente hay una ocupación del rectorado de la UAM Xochimilco porque había un recorte en las becas de movilidad, y entre las demandas de los que hacen ese paro está el que haya un protocolo contra la violencia de género, ¿no? Entonces, a cuerpos que importan le encargan el protocolo llevaba años ya pensándose y elaborando, y llega a colegio académico, a consejo universitario, y se aprueba por unanimidad. No nos lo podíamos creer nadie, ¿no? Tan alucinante como eso. Pero bueno, ya para acabar, porque me encanta, ya estoy contando mis aventurillas, ¿no? O sea, yo además ahora se montó el año pasado, hace 2 años, una comisión para aplicar, ¿no? Para la implementación del protocolo para la atención a la violencia de género, también en la UAM Xochimilco, una comisión del colegio académico. Yo tuve el gusto de participar en él, y lo muy alucinante es ver la absoluta diferencia generacional, o sea, la incapacidad en muchos casos del profesorado de una determinada edad de entender qué está pasando, ¿no? Para empezar, en esta comisión de aplicación del protocolo, por ejemplo, exigían, alguna profesora incluso llegó a decir que tenía que ser paritario, tantos hombres como mujeres en la comisión de aplicación del protocolo, que si no era una cosa, no podía ser, ¿no? También un profesor denunciado tenía enorme interés en participar en la comisión. O sea, de repente, para las otras comisiones no se presentaba nadie, estaba en esa sesión de colegio universitario, y hablan de la comisión de aplicación del protocolo y de difusión del protocolo y tal, y de repente teníamos una cantidad de señores interesados en participar en la comisión en 2019. Impresionante, ¿no? Entonces, bueno, solamente pues agradecerles muchísimo este trabajo, me parece fascinante. Y señalar esto, ¿no? O sea, cómo se va más allá de los espacios universitarios, cómo, digamos, la transformación del aparato solo ocurre a través de la movilización de la denuncia y de estos espacios que duelen, ¿no? De acción directa, del muro, de la denuncia, de los Me Too's estos, ¿no? Y a la vez como hay un cambio de cultura, digamos, de sensibilidad que está costando mucho, pero que no tiene más remedio, digamos, que empezar a pensar, ¿no? Porque de repente una cosa muy interesante que yo leía es que resulta mucho más fácil dirimir una falta como un plagio, ¿no? Que tienes la prueba, el documento, ¿no? De que este chico se ha plagiado la tesis, no sé qué, no sé cuántos, que un asunto que tiene que ver con el acoso, ¿no? O sea, todo el mundo le huye, todo está... O sea, el hecho de tener protocolos es parte de lo imprescindible en ese sentido también, ¿no? De saber cómo, de saber que existe, de saber que hay una vía, ¿no? Y por supuesto, aunque no digamos que el 90% de los abusos no se van a denunciar en estos espacios y en las unidades de género, el hecho mismo de que haya la unidad de género funciona para muchísimas más cosas, ¿no? Y, por supuesto, lo que comentaban también, ¿no? La importancia de que haya, por un lado, las mujeres organizadas, las estudiantes organizadas, y por el otro también toda la máquina institucional, pues, digamos, hackeada también por los elementos en todos los órganos de decisión universitaria. Entonces, pues, muchas gracias, chicas. No sé si quieran comentar algo ustedes, porque tienen mucho que contarnos. Si queréis comentar algo, Ana Cristina o Aloe. Hay una diapositiva que se me quedó en las versiones de todas las versiones, que era precisamente la de mujeres feministas ligadas al movimiento, pero individuales, ¿no? Que fueron las que salieron ahora en el 9M, que es paro nacional de mujeres, y que muchas de nosotras nos dedicamos a hacer activismo ese día, o por lo menos a cuidarnos a nosotras mismas un poco, que ellas hicieron denuncias sobre lo que dijeron diferentes tipos de profesores. Y fue un bombazo, ¿no? Entonces tenemos profesores en el norte, por ejemplo, de Derecho, profesores en la UNAM de Contaduría, profesores de diferentes áreas que hicieron comentarios misóginos, ¿no? Hubo comentarios, el de la UNAM
hubo un comentario de pues esas que protestan y que las voy a torturar y las voy a secuestrar y voy a ver quién les paga para protestar. O sea, una cosa así deleznable y como que da mucho miedo. Y lo muy interesante de esos comentarios fue lo que ellas denuncian, o sea, ellas postean el tweet con el video de la clase, ese video de la clase corre en redes, corre en prensa, y lo que tienes al siguiente momento es en ese mismo hilo de respuesta una carta de la universidad donde el profesor ha renunciado, el profesor ha sido cesado, el profesor ha sido... Entonces se dieron muchos despidos, ¿no? Sin comisión de renuncia, digamos así, pero creo que ha sido muy, muy, muy importante esa acción en ese sentido y creo que muchas chicas saldrán beneficiadas y saldremos beneficiadas a lo largo del tiempo. Y este es otro tipo de forma de feministas solas que están coludidas con diferentes tipos de redes y que generan eso, que inclusive profesores se han despedido in situ, que es como maravilloso. Albe, ¿quieres comentar tú algo? Pues no, la verdad, bueno, darle las gracias a Ana Cristina y a Guiomar por todo lo que nos han contado, o sea, me ha parecido apasionante todo lo que ha compartido Ana Cristina. Sí que es verdad que ya habíamos hablado un poco, ella y yo, ¿no? Pero el ver todo lo que se está haciendo por allí, la verdad que es una maravilla, ¿no? Y sobre todo lo que comentaba ahora Ana Cristina, que esté teniendo efectos tan directos como que un profesor haga un comentario de esas características y se vaya a la calle. O sea, eso es, no sé, a mí la verdad que me da un montón de esperanza en que realmente está habiendo un cambio. Así que nada, que gracias por compartir este espacio. No, gracias a ti. Y mucha responsabilidad, de nuevo. O sea, no podemos abarcarlo todo. Hay muchísimas campañas que son muy buenas y yo tenía mucha cosa en ese sentido. Sí, es que todas son increíbles. No sé. Sí, en ese sentido yo creo que, bueno, que lo es fácil, porque realmente no hay tantísimas como las que es que ¿cuántas has dicho que había? 100 institucionales y 90 de colectivos. Claro, o sea, creo que muchísimo más denso por allí, ¿no? Aquí sí que es verdad que hay grupos organizados y hay cosas que se están haciendo interesantes, ¿no? Como algunas de las cosas que he presentado, pero claro, no hay tantísimas cosas, ¿no? Como allí. Yo quisiera ahí destacar también o sea, digamos, no necesariamente campañas, pero seguro que hay, por ejemplo, tesis, ¿no? Trabajos de tesis doctorales, pero también trabajos fin de carrera o trabajos finales de máster, ¿no? Que abordan estos temas y que de repente llevan también a los espacios digamos, de los profesores temas que les eran ajenos, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, en el posgrado en comunicación y política, casi no teníamos, la única que trabajaba un poco el tema de género, si llegaba alguna tesis con eso, era yo. Y ahora ya todas las profesoras tienen que estar abordando estos temas y aprendiendo sobre estos temas porque las chavas nos están enseñando también, ¿no? Y quisiera destacar eso, ¿no? O sea, tesis sobre, yo tuve ahora de licenciatura una increíble de activismo feminista en la Ciudad de México del 8M del 2020, del último, antes del confinamiento, y otra sobre amor romántico, que me parece que en la UAM Xochimilco se ha trabajado mucho, entre las chavas, ¿no? O sea, toda una reflexión sobre el amor romántico, talleres, tal, ¿no? O sea, cómo son las relaciones de pareja, qué tal, cual, también muy interesantes. Entonces, y a la vez los espacios, digamos, periódicos, o sea, en la carrera de comunicación, todo lo que tiene que ver con productos comunicativos, ¿no? Que tienen que hacer a lo largo de la carrera y que de repente ves, ¿no? Que los temas feministas aparecen por todos lados. Entonces, digamos, también hay otros espacios que no necesariamente que se pueden llamar campañas, pero que sirven de campaña. No sé cómo lo ves, Aloe, aquí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, y al principio, ¿no? Eso fue como algo que en el proyecto lo teníamos planteado como campañas de sensibilización, ¿no? Y al final eso era como algo un poco constreñido en ese sentido, ¿no? Y sí que es verdad que luego ampliamos cuando ya estábamos como definiendo a introducir también otro tipo de acciones, ¿no? Como por ejemplo son performance, acciones en el campus, que también se constituyen como campañas al final, ¿no? Sí que es verdad que como para
acotar un poco, dejamos fuera, por ejemplo, charlas que se hubiesen hecho sobre esos temas, lo que tú decías, no TFM, TFGs, eso como que lo dejamos fuera y nos centramos en acciones que se hubiesen hecho desde la institución sobre violencias sexuales y de género, en forma de campañas puramente dichas, ¿no? Y luego también incluimos esa parte, una visión más amplia de campañas, ¿no? O sea, como, bueno, todas esas performances y todas esas acciones, ¿no? De toma del espacio público y todo eso sí que lo incluimos, ¿no? Pero sí, o sea, sería muy interesante, ¿no? Seguir explorando todo lo que se está haciendo y seguir sistematizándolo, obviamente, porque debe de haber trabajos muy buenos y de los que aprender mogollón. Así que nada, seguiremos con esto entonces. Bueno, yo iba a recoger algunos comentarios del chat de Bárbara, pero Ana Cristina ya ha contestado a Bárbara Biglia por el chat. Bueno, era sobre el trabajo de análisis de campaña. Bueno, Concha comparte vídeos de la reinota, o sea, ha causado sensación. Bueno, no sé si dar paso ya a la siguiente mesa, si tenéis algo que decir las asistentes. Bárbara. Quizás estaría bien también que demás personas participaran, pero yo lo que quería decir que no era en negativo, estoy encantada de lo que habéis hecho, pero decía que seguramente ahí hay muchas más cosas que aquí y sobre todo que las chicas están mucho más, están poniendo el cuerpo mucho más que lo que nos pasa aquí, ¿no? Pero es verdad que aquí también ha habido algunas denuncias, por ejemplo, lo que llamáis los muros y así, aquí ha habido y nosotras no los hemos incluido, no la hemos analizado como campañas, ¿no? Muchas menos y con mucha menos constancia, mucha menos fuerza en la que ha habido allí, ¿vale? No es que, pero simplemente para decir, ¿no? que aquí es importante también tener en cuenta y también las charlas, como decía Aloe, ¿vale? Que no se han hecho tanto aquí. Pero me ha parecido brutal el trabajo y la exposición de las dos y también pues ver todo esto, como el arte influye y como también los cuerpos entran, ¿no? Y lo que nos comentaba también Guío, ¿no? De la fuerza de lo que está viendo por ahí. Y una de las cosas que es un poco curiosa es como al final lo neoliberal sirve por algo, ¿no? O la liberalidad completa, en el sentido que allí los profes les pueden echar las universidades. Aquí es imposible echar a un docente, o sea, tienes que haber matado a 8 estudiantes delante de todo el mundo y violado a sus madres y quemado a los bebés cuando igual te pueden echar, ¿no? O sea, para poderte echar es como algo brutal. Y creo que allí, quizás siendo universidades más, donde hay una privatización más fuerte, en este sentido juega ventaja, ¿no? Por la mayoría de las cosas es una desventaja, por supuesto. Y invitaría a más gente a poner la cámara también y me callo. Sí, Sara y después Ana Cristina. Ana Cristina había levantado la mano, ¿no? Pero ahora la has bajado, Ana. Ah, vale, pues entonces Sara. Alejandra, creo. Sí. Vale. Hoy no me callo. ¿Será que, bueno, tiene mucho que reflexionar? No, Sara pidió. Sí, Sara y después Alejandra, perdón. No, tenía una reflexión, ¿no? Que tiene que, bueno, Guío también sacó el tema de protocolos, etcétera, que creo que aquí hay una reflexión, creo, bastante importante porque unos de los puntos, ¿no? Que nos parecía como amplia limitación y cosas a recomendar era seguramente la que tenemos que difundir más y creo que entonces ahí no es el punto de encuentro entre el trabajo que bueno he hecho a lo mejor más yo y que ha hecho más Aloe, ¿no? Es decir, aquí en Cataluña tenemos un problema de no tener campañas probablemente a lo largo de todo el año de difusión del protocolo que como estamos diciendo, nos repetimos continuamente, es una herramienta necesaria pero no suficiente y que además cuando se aplica con todas las limitaciones que hemos visto hoy, pero creo que esto ¿no? nos da el dato de ahí sí que podemos ir a incidir, ¿no? Ahí sí que se puede hacer presión y pensar de nueva forma, ¿no? De sensibilizar y hacer campaña de difusión para que sea realmente
incisivas en alguna forma, ¿no? Y aquí pondría un plus porque por las entrevistas y focus group que hemos hecho, sí que, por ejemplo, se ha llegado bastante a las estudiantes, ¿vale? Y sí que las estudiantes se están movilizando más y que tienen más sensibilidad en este sentido, ¿no? También de que conocen más el protocolo y son las que en realidad sí denuncian más, pero tenemos un problema muy gordo, por ejemplo, con el tema del personal técnico administrativo, ¿vale? Con el PAS, y ahí sí que tenemos que entender cómo llegar, ¿no? Y, bueno, hacer recomendaciones, creo, en este sentido, ¿no? Tanto por un lado como el otro. Cómo hacemos campañas más inclusivas, ¿no? Y que puedan ir más, bueno, superar todas las limitaciones que estamos viendo, básicamente. Gracias, Sara. ¿Alejandra? Sí, muchas gracias. Sí, yo también quiero conectar un poco este tema con el tema de los protocolos y también decir que para mí también las jornadas están sirviendo mucho para ver todo el sentido realmente al aprendamos juntas, ¿no? Y que creo que es un gran acierto también a nivel metodológico que había comentado antes Livia en general, del compromiso que tenemos, digamos, en este espacio y desde SINREF, de pensar en los datos no nada más desde una perspectiva, ¿no? Entonces se está recogiendo todo lo que está pasando a nivel también de los movimientos feministas. Yo creo que es un gran acierto de lo que estamos recogiendo aquí, porque no se puede nada más hablar de los protocolos como si ya, o sea, estoy muy de acuerdo en lo que dijo Guiomar, de que sí lo necesitamos, ¿no? Necesitamos que la comunidad sepa cuál es el recorrido a seguir si se da un caso de violencia sexual o de género, que además pues son más comunes de lo que se sabía, ¿no? Entonces, eso sí que es importante, pero no es lo único, y justamente en lo que estaba diciendo Ana, se ha podido hacer los despidos, pero por la presión de las estudiantes, porque por los protocolos definitivamente no se puede tocar, o sea, los candados del derecho administrativo al interior de las instituciones son brutales. En la UNAM siempre y en las otras universidades también, los sindicatos protegen a los trabajadores. Entonces yo creo que sí hay que seguirlos estudiando y visibilizando, pero una de las cosas que creo que sí, bueno, lo que dijo ayer Sara, me quedé mucho pensando, ¿no? De hagamos un protocolo feminista. Esa es una opción, pero como digamos simplemente para echar a andar el ejercicio, pero una de las cosas de hacer saber a las chicas es que realmente el poder es ese poder político, no el hecho de que exista una serie de directrices a seguir. Se puede hacer algo en función de que estemos presionando todas a la institución. Si se pierde eso, entonces no va a pasar lo otro, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una fuerza que tenemos que ir recogiendo y canalizando. Gracias. Si alguna persona más quiere compartir su opinión, aportación. Sí, Ana Cristina. Ahí. Una de las cosas que veíamos en las entrevistas con sobrevivientes de violencia era eso, ¿no? Había como dos recomendaciones muy claras. Una era que un abogado o una abogada, preferiblemente alguien con perspectiva de género, te acompañara a hacer la denuncia, que tú antes de hacer la denuncia te leyeras todo el protocolo de la universidad para que ya supieras qué te iban a decir, a dónde te iban a mandar, qué ibas a hacer, que llevaras un récord específico de qué habías dicho la primera vez, que habías dicho la segunda vez, que habías dicho tal, pero también muchas de las chicas decían, nosotros no sabíamos dónde estaban los protocolos, no sabíamos cuáles eran, no sabíamos cómo llegar a ellos, no sabíamos a quién teníamos que ir, fue un camino tortuoso, fue un camino horrible, y había una chica de la FES que lo que decía era, para mí fue maravilloso, ¿no? O sea, yo llegué, me atendieron en la unidad de género, en ese momento nunca me revictimizaron, no me hicieron ir 15 veces, yo no sabía de qué se trataba, ¿no? Entonces hay como muchas experiencias dispares, pero el conocimiento de los protocolos por parte de las estudiantes, como en campaña de difusión masiva, para que después esos protocolos también se puedan socializar y generar otro tipo de formas, creo que es primordial. Bueno, dice por aquí Bárbara que hay personas que no han hablado en todas las jornadas y que estamos llegando a la última oportunidad para compartir algo con nosotras, que si os animáis. Bueno, Tania primero.
Gracias. Estaba pensando que ahora tanto en el tema de los grupos focales como en conversaciones que he tenido con chicas que están directamente en la UNAM, se llaman como unidades de apoyo o quienes dan seguimiento a quienes viven violencia, me ha sorprendido y me quedo pensando, lo hablaba hace poco con alguna de mis colegas, que de pronto el protocolo, ahora que lo estaba yo revisando para enviárselo a Ale, le decía, pues es que suena increíble, ¿no? Parece que todo está muy pensado, pero el asunto es lo que pasa en las personas. En uno de los grupos focales que abrimos acá, fue con personas LGBT y participó un chico trans y decía que al llegar con las abogadas que se supone que están dentro del escenario pues preparado para esto, le instaban a que mejor no continuara con el proceso porque pues por su misma condición se exponía más. Y como esta experiencia, pienso que hay un montón y me hace pensar en algo que se decía ayer de si de pronto estamos con personas cercanas, no recuerdo si fue Sara o quien lo dijo, es tu hermana, es tu amiga y te dice, oye, ¿cómo ves? Denuncio y todas las cosas que nos cruzan, pero me sorprende cuando pasa en esta instancia o en este tipo de instancias en donde ya más bien está para ejecutarse. Y me pregunto, frente a eso, pues cuál ha sido la experiencia que han tenido en otros espacios y qué reflexión tendrían, ¿no? O sea, como qué pasa, me queda claro que todas las personas estamos imbricadas en este sistema heteronormado, sexista y que tenemos que trabajarnos toda la vida, pero sí me sorprende el papel que juegan ya las personas en el proceso de aplicar, de llevar a cabo estos procesos, de acompañar sin revictimizar, porque sí creo que es una queja que está constantemente ahí. Y la otra cuestión que creo que poco se ha hablado aquí en las jornadas, pero que me parece muy importante, hablábamos del cuidado de nosotras, ¿no? Como investigadoras o de nosotras como involucradas en estos temas, pero creo que por lo menos en la UNAM de nosotras he dado cuenta o me ha compartido la experiencia de las chicas, sean abogadas, sean psicólogas o el papel que ocupen, que están al frente de estos espacios, que les demandan y que además se encuentran en una disyuntiva entre seguir lo que la institución les pide. Y lo que les pide es asegúrate que las personas llenen la documentación que tienen que llenar para tener el caso y darles los días que puede tomar para enviarles un correo de respuesta. Y a la vez la demanda de las chicas que están viviendo alguna situación de violencia, que quieren respuestas, que quizá descargan su enojo, su rabia, su furia con ellas como interlocutoras y que eso, o sea, como esas dos presiones, pues se quedan en estas mujeres intermediarias porque hasta ahora parece que no se han generado espacios de cuidado, también de contención y de intercambio, más allá de una cuestión laboral, con estas mujeres que están poniendo el cuerpo también en mediar entre quien denuncia y dar seguimiento a lo que la institución plantea. Entonces, bueno, son esas dos preguntas, reflexiones que traigo a la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, ¿alguien más? ¿Os animáis a participar? Sara. Perdón, ¿eh? No, Es que yo también, Ale, me quedé a reflexionar bastante ayer sobre lo que dije así de impulso, ¿sabes? Que se me escapó casi de la boca. Y por un lado pensé, si va, por un lado sería como un trabajo gratuito, ¿vale? Que sería un trabajo gratuito para la institución. Pero después le di la vuelta y pensé, pero si le vamos a demostrar como activistas académicas que en realidad sí se puede, ¿no? Y que ahí
donde está en juego el poder. Es decir, es ahí, ¿no?, donde le vamos a demostrar que son ellos, ¿vale? Es la institución que no quiere dar respuesta de la forma adecuada. No es que no se pueda, sí que se puede, pero no quieren, que es diferente, ¿no? Entonces, creo que hay, no sé, se tendría que articular más, pero dándole la vuelta así, a lo mejor no, podría funcionar. Y por lo que estaba diciendo Tania ahora, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Que era algo de lo que ya habíamos hablado con Bárbara durante el USB React, es decir, que para todas las personas que trabajan, por ejemplo, en las unidades de igualdad y que escuchan casos cada día, ¿no? No hay como sesiones de supervisión, en algún caso, o en sesiones donde puedan compartir, ¿no?, sus experiencias y sus vivencias, y también en este caso aprender la una de la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que una experiencia muy bonita ha sido cuando hemos organizado un grupo de discusión con algunas técnicas de unidad de igualdad. Y ahí hemos roto, ¿no? Aquí, por ejemplo, determinados tipos de mecanismos, porque normalmente cuando hablamos de violencia sexual y de género vamos a hablar con las expertas, ¿no? Pero en este caso hemos intentado hablar con las personas que eran personal técnico administrativo, entonces rompiendo un poco esta idea de la jerarquía académica, y por otro lado, hablar con las personas que cada día, ¿no?, reciben los casos, y ha sido muy bonito porque ellas de vez en cuando se crucen, pero nunca se habían sentado a hablar de sus experiencias, ¿no? Y de lo que estaban viviendo y de cómo lo hacían y de algunas buenas prácticas. Y hemos abierto un espacio, y de hecho yo estaba con Paula, ¿no?, y me quedé súper sorprendida porque han aprendido la una de la otra, ¿no? Entonces creo que en esto de la supervisión y de crear también nuevos espacios de debates, ¿no? Romper, me ha salido en catalán, romper también lo que son los espacios académicos, ¿no? Es decir, bueno, mi universidad, mi institución, y hablo solamente con la gente de mi universidad, de mi institución, a lo mejor para nosotras investigadoras es más fácil, ¿no? Pero por determinados tipos de personas de la universidad no lo es tanto. Y entonces, ¿cómo creamos estos espacios? ¿Cómo creamos nuevos espacios que den más libertad de palabra a todas las personas que vivimos y trabajamos en la universidad, ¿no? También un poco. Prometo que es la última vez que intervengo. Sara, bueno, Leila dice, algunas personas que están en una posición administrativa directiva desaniman a las sobrevivientes de violencia a continuar con el proceso. De ahí que la ruta de atención para identificar en qué punto se detiene el proceso, porque hay de ahí que la ruta de atención para identificar en qué punto se detiene el proceso, porque hay responsabilidades en cada momento de una denuncia. Bueno, perdonad, Laura Román, voy a dar los últimos turnos de palabra porque ahora tocan las conclusiones, ¿vale? Que me están llamando un poco la atención para que pasemos a la siguiente mesa. ¿Vale? ¿Laura? ¿Sí? Sí, soy yo. ¿Me oís bien? Sí. Sí, lo siento porque quería haber hablado antes porque tengo tantas cosas. Yo estoy en un papel institucional, o sea que me siento un poco interpelada por todas, pero antes he estado en otro sitio y antes en otro sitio, o sea que he pasado un poco por todas las diferentes perspectivas en cuanto a cómo la universidad aborda. Bueno, yo pertenezco a la URB, en estos momentos soy responsable de políticas de igualdad aquí y por tanto me ocupo en cierto modo de seguir, formo parte de la comisión que evalúa las denuncias que nos llegan por parte de estudiantes y de denuncias sobre violencia. Entonces, bueno, tengo tantas cosas. Dije el primer día que la sensación que más me ocupa es la de impotencia. Y he apuntado muchísimas cosas de las que habéis dicho. Me quedo con una que yo también creo que es importantísima, que es la de compartir. Que es la de compartir entre instituciones, pero también intrainstitución. Nosotros hemos tenido alguna experiencia, pequeñas experiencias, pero
pero muy enriquecedoras. Nuestro actual protocolo para estudiantes, porque tenemos en nuestra universidad tenemos una lógica un poco... Nuestro actual protocolo para estudiantes fue creado a través de una comisión en la que participaron estudiantes. De hecho, los estudiantes eran la mayoría de la comisión. Esa fue una experiencia buenísima, buenísima, porque ellas y ellos nos iban indicando qué les parecía desde una óptica que no es ni la de experto, ni la de persona de la institución. Por tanto, ahí yo creo que se creó un espacio muy, muy enriquecedor. Y dentro del protocolo, nuestra comisión, la comisión que filtra, la comisión que recibe las primeras denuncias, quejas, informaciones, en fin, todo lo que va llegando, que tampoco es tanto, bueno, ya lo sabéis, no hace falta que os diga, es una comisión que también está integrada por estudiantes, miembros del personal de administración y servicio y profesores y profesoras, vaya. Bueno, es una comisión que solo filtra. Obviamente después llega todo ese derecho administrativo que nos la pida, que nos limita, que nos paraliza y que aparte no acaba de dar una respuesta casi nunca adecuada. Pero bueno, en esa pequeña comisión, pues ahí también se produce un intercambio de experiencias y de opiniones que yo creo que es muy interesante. Bueno, yo lo valoro muy positivamente. Bueno, son pequeñas experiencias, pero creo que esa es la línea. Creo que la línea es compartir, porque al final esa impotencia la sentimos todas, principalmente, y lo más importante, las chicas que denuncian. Eso es lo más importante. Pero después todas las que participamos de una manera u otra, ya sea más institucionalmente, ya sea con más activismo, ya sea con más acompañamiento, pero yo creo que esa es una buena lógica. Bueno, en cualquier caso, yo os agradezco a todas muchísimo. De verdad, me ha parecido brutal la experiencia de estas jornadas, escuchando a las compañeras mexicanas, pero también a las de aquí, y bueno, espero que estén grabadas y que aparte después podamos disponer, porque yo hoy me he perdido algún trocito porque he tenido que entrar y salir. Así que muchísimas gracias, Sara, Bárbara, todas las organizadoras, y Sara y Bárbara, porque son las caras visibles aquí en mi universidad, pues nada, muchísimas gracias por los esfuerzos que estáis haciendo y hemos de colaborar más para ver si podemos mejorar como mínimo la respuesta que nuestra universidad está dando. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias. Si os parece, si no hay alguna intervención más, pasamos a la mesa de conclusiones.